Hola, soy Víctor Moya y en esta ocasión vamos a analizar la estructura y función de los cloroplastos. Para analizar esto, lo primero que tendríamos que explicar es qué son los plastidios. Los plastidios son organelos propios de las células vegetales y que eventualmente podemos encontrar en algunos protistas como algunas algas. Son organelos con doble membrana y presentan diversas formas y funciones. Todos ellos tienen ADN circular doble hebra y también presentan pequeños ribosomas que son semejantes a los ribosomas que encontramos en los procariontes. Ahora bien, dentro de los plastidios vamos a encontrar a plastidios que almacenan sustancias y que son incoloros o también llamados los leucoplastos, y dentro de estos vamos a encontrar a los amiloplastos, a los oleoplastos y a los proteinoplastos. Dentro de los plastidios que almacenan pigmentos o que están coloreados, vamos a encontrar aquellos que presentan pigmentos fotosintéticamente activos, como sería la clorofila, y ahí vamos a hablar de los cloroplastos que dan color verde, ¿no es cierto? Los feoplastos que tienen pigmentos que dan una coloración parda, o los rodoplastos que dan una coloración en base a su pigmento, la ficoeritrina, de un color más bien rojizo. Por otra parte, tenemos también aquellos que presentan pigmentos fotosintéticamente inactivos, como los licopenos. Entonces, estos plastidios se originan a partir de un organelo indiferenciado que es el proplasto o proplastidio. Estos proplastidios, cuando no son expuestos a luz solar, se convierten en lo que llamamos los etioplastos. Y estos etioplastos son organelos que no presentan, no desarrollan clorofila y que tampoco tienen una organización membranosa interna característica como la que vamos a observar en los cloroplastos. Ahora, si estos son expuestos a la luz, pueden sintetizar clorofila y se desarrollan estructuras membranosas en su interior, como los tilacoides, las granas y todas esas estructuras propias de los cloroplastos. Por otra parte, si los proplastidios o proplastos son expuestos a luz solar directamente, entonces se van a diferenciar hacia cloroplastos. Como hemos dicho, dentro de los plastidios entonces están los cloroplastos que almacenan estos pigmentos que son fotoactivos, como la clorofila, y tenemos los cromoplastos que almacenan otro tipo de pigmentos. También tenemos los leucoplastos, que serían los plastidios incoloros, y estos se subdividen en amiloplastos que almacenan almidón, los oleoplastos que almacenan lípidos y los proteinoplastos que almacenan proteína. A su vez, los amiloplastos pueden dar origen a los estatolitos. Y los estatolitos son plastidios que van a detectar o que van a responder a la fuerza de gravedad dentro de estructuras vegetales como la raíz. En esta imagen podemos ver justamente parte de lo que hemos explicado. Aquí tenemos el proplastidio inicial, que si es expuesto a la luz se puede convertir en un cloroplasto. Si no es expuesto a la luz, se convierte en el etioplasto, ¿no es cierto?, con estos cuerpos prolaminares, ¿no es cierto?, este conjunto de vesículas membranosas, algunas de las cuales están fusionadas y otras no, pero que no tienen esta organización típica del cloroplasto. Y si este etioplasto es expuesto a la luz, se puede convertir en un cloroplasto. Por otra parte, hemos dicho también que tenemos cloroplastos del tipo amiloplastos, que es un leucoplasto que almacena almidón,
distintas clases de leucoplastos que van a almacenar otro tipo de moléculas como los proteinoplastos, los oleoplastos y los cromoplastos que almacenan pigmentos no fotoactivos. Bueno, entrando ahora a lo que es el cloroplasto propiamente tal, que sería este plastidio que expresa la clorofila y que tiene este sistema de membranas interno característico. Entonces, aquí podemos ver la membrana externa del cloroplasto, aquí podemos ver la membrana interna del cloroplasto, y a partir de esta membrana interna del cloroplasto, si es expuesto a la luz, entonces se forman una serie de vesículas membranosas que se van a ir fusionando. Algunas de estas membranas se van a ir plegando y van a ir formando esta estructura. Estas estructuras, dentro de estas estructuras podemos encontrar, por ejemplo, estos discos membranosos que serían los tilacoides y que se apilan formando estas columnas llamadas las granas. Luego, a su vez, estas granas se pueden conectar entre sí a través de estas membranas que se llaman las laminillas. Estas laminillas conectan a granas distintas entre sí. Sin embargo, estas estructuras membranosas han perdido continuidad física con la membrana interna del cloroplasto. A su vez, todas estas estructuras membranosas están dentro de esta cavidad, este lumen del cloroplasto, que sería el equivalente a la matriz mitocondrial y que en este caso se le conoce como estroma. Y dentro de este estroma nosotros podemos encontrar, bueno, ADN circular de doble hebra, podemos encontrar ribosomas de distintos ribosomas semejantes a los ribosomas de los procariontes, y podemos encontrar inclusiones como gránulos de lípidos, de almidón, perdón, o inclusiones lipídicas. Bien. Hablando un poco de estos organelos desde una perspectiva evolutiva, ¿no es cierto? Debemos recordar que tanto el origen de los primeros eucariontes aeróbicos o de los primeros eucariontes fotosintetizadores, toda la explicación sobre su origen evolutivo tiene que ver con lo que es la teoría endosimbiótica, en donde, como ustedes recordarán, este eucarionte ancestral en algún momento fagocitó a procariontes que hacían respiración aeróbica, y ahí eso fue lo que dio origen finalmente a las mitocondrias en los eucariontes aeróbicos, y también algo parecido ocurrió con la fagocitosis de procariontes que hacían fotosíntesis y que explicaría lo que sería el origen de los cloroplastos. Recordemos que una de las evidencias de esta teoría endosimbiótica es el hecho que tanto los cloroplastos como las mitocondrias presentan doble membrana, que podría ser el vestigio de lo que fue esta fagocitosis de estas células procariontes fotosintetizadoras o aeróbicas, según sea el caso. Bueno, con respecto a la función del cloroplasto, el cloroplasto se relaciona con el proceso de fotosíntesis. Y la fotosíntesis es un fenómeno en que se va a ocupar la energía solar, se va a ocupar agua y se va a ocupar dióxido de carbono para generar moléculas orgánicas. Entonces aquí la palabra clave es síntesis de molécula orgánica. Y la ecuación global generalmente está referida a la formación de una molécula de glucosa, que es una de las principales fuentes de energía en la célula. Entonces, podríamos decir que la fotosíntesis como proceso bioquímico se enmarca dentro de lo que es el anabolismo. Síntesis de molécula orgánica, y para esta síntesis necesitamos de energía. Entonces la fotosíntesis, ¿de dónde provendrá esta energía? De la luz solar.
y concretamente de la luz que corresponde al espectro visible, como vamos a ver más adelante. Entonces, la fotosíntesis presenta dos grandes etapas, lo que es la fase lumínica o fase fotodependiente y la fase oscura o también llamada fase no lumínica o llamada también fase fotoindependiente. Entonces, ¿en qué consiste básicamente esta fase lumínica? Como su nombre lo indica, esta va a ocurrir durante la exposición a la luz solar y se caracteriza por la conversión de esta luz solar en energía química. Cuando nosotros hablamos de energía química, estamos hablando de formación de enlaces entre carbono y carbono. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? En este caso, durante la fase lumínica, lo que va a ocurrir es que se va a formar oxígeno coenzimas reducidas en forma de NADPH y ATP, que es la principal molécula de intercambio metabólico. ¿Ok? Entonces, en la fase lumínica, los productos de ella van a ser fundamentalmente energía en forma de ATP y NADPH, así como también se va a producir oxígeno molecular. Luego, este ATP y este NADPH se van a ocupar en la siguiente fase, que corresponde, o esta vía metabólica que corresponde al ciclo de Calvin, y que es la vía metabólica característica y propia de lo que es la fase oscura o no lumínica. La fase lumínica, entonces, no requiere de la exposición directa a la luz solar, pero sí requiere de los productos de la fase fotodependiente, es decir, vamos a ocupar ATP y vamos a ocupar NADPH. Y aquí además entra en juego el dióxido de carbono. Entonces, en la fase no lumínica, el ciclo de Calvin va a permitir utilizar el dióxido de carbono, el ATP y el NADPH para formar los primeros hidratos de carbono, los cuales finalmente nos pueden generar exosas como la glucosa. ¿Ok? Ahora, el nombre puede resultar engañoso porque el hecho de que se llame fase oscura no significa que ocurra solamente en oscuridad. De hecho, la fase oscura ocurre en gran medida durante la exposición a la luz solar. Y la explicación es bien simple. La fase oscura solamente requiere de ATP y NADPH. Y si ustedes lo piensan, es justamente durante la fase lumínica en que se van a producir grandes cantidades de ATP y NADPH dentro del cloroplasto. Bien. Bueno, otro aspecto que tenemos que tener presente es que todas estas reacciones de la fase lumínica van a ocurrir a nivel de tilacoides, concretamente asociado a las membranas de los tilacoides. En cambio, la fase no lumínica o fase oscura, representada por el ciclo de Calvin, va a ocurrir en el estroma del cloroplasto. Bueno, para entender un poco más la fase lumínica o fotodependiente, tenemos que entender un poco cómo ocurre esta conversión de esta energía luminosa en energía química. Y para eso existen en la membrana de los tilacoides, esta es la membrana del tilacoide, acá estaría el estroma y aquí estaría el lumen del tilacoide, vamos a encontrar unos complejos proteicos que se llaman los fotosistemas. Y un fotosistema va a estar formado por el complejo antena y por el centro de reacción. El centro de reacción contiene un tipo de clorofila que va a ser fotoexcitable. Estas clorofilas van a tener sus máximos de absorción a 700 nanómetros o a 680 nanómetros según qué tipo de fotosistema estamos hablando, si el 1 o el 2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá?
En el centro de reacción entonces tenemos esta clorofila. Cuando decimos que es fotoexcitable, significa que al recibir o captar energía, sus electrones salen de los niveles superiores de energía y en vez de regresar inmediatamente a la molécula, son captados por otras moléculas que vamos a llamar aceptores de electrones. Entonces, en el centro de reacción tenemos un tipo de clorofila especial que entrega sus electrones a esta primera molécula que le vamos a llamar el aceptor primario de electrones. Bien, entonces eso va a ser algo muy típico en las células, que cuando una molécula se oxida y pierde electrones, otra va a captar esos electrones y entonces se reduce. Ahora bien, el complejo antena está formado por otros tipos de clorofila y otros tipos de pigmentos, como podemos ver en esta otra imagen. Por ejemplo, ahí van a estar los betacarotenos, la ficoeritrina, la ficocianina, y todos esos pigmentos captan la energía luminosa y por un fenómeno de resonancia la van pasando de uno a otro hasta llegar al centro de reacción. ¿Cuál es la gracia de estos pigmentos antena? Que ellos pueden aprovechar la energía solar, pero en longitudes de onda distintas a las que absorbe la clorofila al centro de reacción. En esta otra imagen podemos ver también la estructura del centro de reacción, en donde esta es la membrana interna del tilacoide, ahí estaría el centro de reacción, y estas que están acá serían los pigmentos que forman el complejo antena. Entonces ellos captan a distintas longitudes de onda y van transfiriendo por resonancia la energía hacia el centro de reacción, que es donde está esta clorofila que actúa como un pigmento fotoexcitable. Entonces en esta imagen podemos ver mejor, si ustedes observan, los carotenoides con sus máximos de absorción en estas longitudes de onda, o la ficoeritrina en esta otra, o la ficocianina en estas otras regiones. Aquí también vemos a las clorofilas B, que tienen su máximo de absorción por acá, y luego por acá. Y luego tenemos las clorofilas A, que tienen su máximo de absorbancia aquí y acá. Entonces, las clorofilas estas del centro de reacción son un tipo de clorofila especial, pero sus máximos de absorbancia están a los 700 y 680 nanómetros, o sea, estarían por acá. Entonces, de esa manera, los pigmentos del complejo antena nos permiten a la célula vegetal aprovechar un mayor rango de longitudes de onda dentro de lo que es la luz visible. Entonces, como hemos dicho, la absorción de luz por los pigmentos fotosintéticos va a ocurrir de la siguiente manera, o sea, la molécula del pigmento pasará a un estado excitado y transfiere su energía a la molécula vecina de dos formas. Uno, la transferencia por resonancia, como decíamos acá, estos serían los pigmentos accesorios, en donde transmiten esa energía por resonancia al centro de reacción. Y ahí se produciría lo que es la transferencia electrónica. Es decir, cuando esa clorofila del centro de reacción absorbe esa energía que le está llegando por los pigmentos del complejo antena o directamente por la luz solar, entonces libera electrones, pero esos electrones que libera, ¿no es cierto?, acá absorbe energía, se produce la liberación de electrones, o sea que los electrones excitados salen de los orbitales externos y en vez de regresar son captados por un aceptor de electrones. En cambio, en el caso de la resonancia, los electrones, o sea, bien digo, los pigmentos son excitados, los electrones también pasan a orbitales más externos, pero luego regresan al punto de partida y al regresar liberan esta energía que es transferida de un pigmento a otro hasta llegar y canalizar esta energía al centro de reacción.
Bueno, el fotosistema 2 es un complejo que está formado por al menos unos 20 polipéptidos. Estos están, como ya hemos señalado, insertados en la membrana tilacoidea, y una parte de este fotosistema se proyecta hacia el lumen del tilacoide, especialmente esta zona, que es donde va a estar el complejo evolucionante de oxígeno, es decir, es el lugar donde el oxígeno, perdón, donde el agua va a experimentar un proceso llamado fotólisis, es decir, se va a romper la molécula de agua generando hidrógenos, o si ustedes quieren, protones y electrones. Protones, electrones y oxígeno molecular. Entonces, si ustedes se fijan acá, por cada 2 moléculas de agua, se van a formar 4 protones, 4 electrones y una molécula de oxígeno. Bueno, por otra parte, ¿no es cierto?, 2 de estas proteínas forman un dímero que se abrevia como D1 y D2, y en cada uno de estos hay una clorofila P680, es decir, tenemos clorofilas del tipo A cuyo máximo de absorbancia se produce a los 680 nanómetros. Estas clorofilas del centro de reacción, entonces, van a transferir estos electrones a una serie de aceptores de electrones. En este caso, el primer aceptor de electrones al que van a entregar entonces, valga la redundancia, estos electrones excitados, va a ser a unas clorofilas del tipo A0. Bien. El fotosistema 2, por su parte, en el centro de reacción, lo que tiene es una clorofila que absorbe o que tiene su máximo de absorbancia a 700 nanómetros. ¿Ok? Este fotosistema tiene un mayor número de clorofilas de tipo A con respecto a las del B. Y acá, como ustedes ven, el P700 va a transferir sus electrones a un montón de otros aceptores de electrones. Sin embargo, desde el centro de reacción, la clorofila A va a pasar primero sus electrones a un aceptor llamado la feotina. Y de ahí va a ir pasando a un montón de aceptores que ya vamos a ver con más detalle. Si ustedes se fijan, en el caso del fotosistema 1, está recibiendo electrones que provienen del fotosistema 2. Y de hecho llegan a través de la plastocianina al fotosistema 1. ¿Se fijan? Y luego del fotosistema 1 van a pasar a un complejo que contiene hierro-oxígeno, luego la ferredoxina, luego al complejo que contiene NADP y que se va a reducir formando NADPH. ¿Ok? Bien, entonces, con respecto al fotosistema 2, como hemos señalado, en el fotosistema 2 vamos a encontrar un centro de reacción que está formado por un cierto tipo de clorofila A, que va a transferir inicialmente sus electrones excitados a la feofitina, luego estos pasan a las plastoquinonas, luego un citocromo B6F y finalmente a la plastocianina. Bien, luego, ¿no es cierto?, como ustedes ven en el caso del fotosistema 1, desde las clorofilas A que forman el centro de reacción, va a pasar estos electrones excitados a una clorofila A sub 0, luego a la filoquinona, luego a 4 centros que contienen hierro y azufre, luego a la ferredoxina y finalmente a la NADP reductasa que transfiere los electrones a NADP generando NADPH. Ahora bien, entonces quiere decir que esto va a ocurrir como se observa en esta imagen. En esta imagen, noten ustedes que entonces la luz incide por igual en los dos fotosistemas, pero por motivos didácticos vamos a partir por explicar lo que pasa en el fotosistema 2.
En el fotosistema 2, entonces, la luz incide sobre los complejos antena y sobre las clorofilas del centro de reacción. La energía captada por el complejo antena por resonancia es transferida al centro de reacción y el centro de reacción también recibe energía directamente de la luz solar. Esto hace entonces que los electrones excitados pasen a niveles superiores y en este caso salen de la clorofila y van a ser captados por un aceptor inicial de electrones. Eso significa que entonces las clorofilas del centro de reacción van a quedar con un déficit de electrones que debe ser llenado para continuar con este proceso que va a dar origen a todo lo que es el transporte de electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que va a ocurrir es que se va a producir el rompimiento de una molécula de agua que va a aportar sus electrones a la clorofila del centro de reacción del fotosistema 2. Entonces, el sentido de la fotólisis del agua es ofrecer, ¿no es cierto?, un continuo aporte de electrones a la clorofila del centro de reacción que los van a ir perdiendo a medida que van recibiendo energía. Entonces, vemos aquí que la fotólisis del agua entonces ocurre a nivel de fotosistema 1. Entonces, por cada molécula de agua que se rompe, se libera un par de electrones y protones y van a empezar a ser transportados por estos aceptores de electrones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que del fotosistema 2 pasan a la plastoquinona, luego al citocromo que está acá, luego a la plastocianina, pero de manera importante tenemos que darnos cuenta que al pasar la plastocianina, los electrones y los protones a este citocromo, va a haber un bombeo de protones hacia el lumen del tilacoide. Luego continúan los electrones moviéndose a esta plastocianina que va a transportar electrones hacia el fotosistema 1. ¿Qué pasó en el fotosistema? Algo parecido a lo que ocurrió en el 2, es decir, las moléculas del complejo antena fueron excitadas, transfirieron su energía por resonancia al centro de reacción del fotosistema 1, a su vez la clorofila del centro de reacción del fotosistema 1, al ser excitada, liberaron electrones que fueron captados por este aceptor de electrones. Entonces, al ir quedando un déficit de electrones en este centro de reacción, estos van a ser rellenados por los electrones que proceden del fotosistema 2. Bien, entonces, repito, el aporte, ¿no es cierto?, de electrones al fotosistema 1 proviene del fotosistema 2. Luego, estos electrones de este aceptor inicial de electrones en el fotosistema 1 lo pasan a la ferredoxina y de ahí a este complejo NADP reductasa, el cual los transfiere al NADP para formar el NADPH. Entonces, quiere decir que en la fase fotodependiente lo que vamos a observar es un transporte de electrones desde el agua hacia el NADP. ¿Para qué? Para formar NADPH y un gradiente de protones que, como ustedes ven, de manera parecida a lo que vimos en la mitocondria, este gradiente de protones va a generar energía cuando estos protones fluyan a través del complejo F0, F1 ATP sintasa que está en la membrana del tilacoide, y el flujo de protones por acá va a activar a la F1 y va a sintetizar grandes cantidades de ATP. Entonces, esto es lo que llamamos la teoría quimiosmótica. La misma teoría que se utilizaba entonces en la mitocondria para explicar la síntesis ATP es válida también para explicar la síntesis ATP en los tilacoides. ¿Se fijan? Un flujo de electrones desde el agua hasta llegar al NADP para generar el NADPH. Entonces,
este flujo de electrones a través de todos estos transportadores de electrones produce una acumulación de protones en el lumen del tilacoide. Es decir, genera un gradiente de protones entre el lumen del tilacoide y el estroma del cloroplasto. Luego, como la membrana tilacoidea es impermeable a los protones y solamente estos se pueden mover por la F0, F1, ATP sintasa, entonces en algún momento estos protones se van a mover a favor de su gradiente electroquímico por la F0, F1, ATP sintasa. Entonces se mueven por estos canales que están en la F0, eso activa a la porción F1 y la porción F1 sintetiza ATP. Por lo tanto, de ese modo, la energía luminosa va a generar un transporte de electrones, ese transporte de electrones me genera un gradiente de protones, y ese gradiente de protones se ocupa para sintetizar ATP. Entonces así surge el concepto de fosforilación que vamos a encontrar en el cloroplasto. Entonces, ¿por qué fotofosforilación? Primero, porque necesitamos de energía solar o luz. Fosforilación, porque va a haber síntesis ATP asociada a esa exposición a la luz. Y esta fotofosforilación oxidativa, ¿por qué? Oxidativa porque recuerden que cada vez que hay transporte de electrones, hay procesos de óxido-reducción. Entonces, por eso, fotofosforilación oxidativa. ¿Bien? Entonces, observando esta imagen, vemos que entonces, aquí vemos los dos fotosistemas, el 2 y el 1. Vemos que los electrones van a fluir desde el fotosistema 2 hacia el fotosistema 1. Vemos también acá que entonces en el fotosistema 2 se produce la fotólisis del agua, es decir, el rompimiento de la molécula de agua para generar electrones y protones. Los protones quedan ahí en el lumen del tilacoide, ¿no es cierto? Los protones que ya se generaron por el rompimiento de la molécula de agua. Luego los electrones empiezan a fluir por todos estos aceptores de electrones. Aquí vemos la plastoquinona, vemos el citocromo B, el complejo citocromo BF. Luego de ahí, a través de la plastocianina, llegan al fotosistema 1. Y desde el fotosistema 1, ¿no es cierto?, los electrones pasan a la ferredoxina y de la ferredoxina al complejo NADP reductasa que permite que estos electrones y protones sean captados por el NADP y se conviertan en NADPH, que es la coenzima reducida. Como ya sabemos, entonces este flujo de electrones genera un gradiente de protones que además permite generar energía en forma de ATP. Esto se le llama la fotofosforilación no cíclica. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando hay déficit de NADP en la célula? Cuando en la célula tenemos deficiencia de NADP, no va a participar el fotosistema 2, sino que se va a producir una reacción en el fotosistema 1, en donde los electrones se van a mover solamente dentro de este fotosistema. Es decir, al ser activado por la luz, los electrones salen del centro de reacción del fotosistema 1, pasan a la ferredoxina, pero de ahí regresan a este complejo citocromo BF, de ahí pasan a la plastocianina y regresan al fotosistema 1. Recordemos que el bombeo de protones se produce acá, por lo tanto, este fenómeno que llamamos la fotofosforilación cíclica me va a generar un gradiente de protón y por lo tanto me va a generar ATP, pero no me va a generar oxígeno, porque como ustedes recordarán, la fotólisis del agua ocurre en el fotosistema 2, y este no participa en la fotofosforilación cíclica. Esto mismo lo podemos ver en esta otra imagen. Acá arriba está la fotofosforilación
no cíclica o acíclica, en donde se ve el flujo de electrones desde el agua, pasando entonces por este fotosistema 2, luego por todos estos aceptores de electrones, luego al fotosistema 1 y finalmente al NADP para generar NADPH. Sin embargo, como hemos dicho, cuando no hay NADP, entonces los electrones van a entrar y salir de este fotosistema. ¿Se fijan? De ahí de la clorofila al centro de reacción, pasan a la ferredoxina, después al citocromo, complejo citocromo BF, donde va a haber bombeo de protón y por lo tanto va a haber síntesis ATP, pero luego regresan a través entonces de esta plastocianina al centro de reacción con las clorofilas del tipo P700. De esta manera entonces en la fotofosforilación cíclica tendríamos que decir que solamente participa el fotosistema 1, que por ende no hay liberación de oxígeno porque no se produce fotólisis del agua, tampoco hay reducción del NADP, es decir, no va a haber formación de NADPH, pero sí va a generarse un gradiente de protones y por lo tanto sí se va a generar energía. Entonces la fotofosforilación cíclica solamente permite generar energía en forma de ATP, pero no permite generar coenzimas reducidas en forma de NADPH ni tampoco ATP. Entonces aquí podemos ver el mismo proceso que ya hemos indicado y vemos también la ecuación global de la fotofosforilación oxidativa de tipo no cíclico, en donde me dice que por cada 2 moléculas de agua se van a ocupar 2 NADP, 3 ADP, 3 fósforo inorgánico y vamos a generar una molécula de oxígeno, 6 moléculas de NADPH, 2 protones, NADPH más 2 protones y 3 moléculas de ATP. O sea, en términos sencillos, por cada par de electrones que se mueven desde estas 2 moléculas de agua, vamos a generar 2 coenzimas en su forma reducida, el NADPH, y 3 moléculas de ATP. Bueno, ¿qué pasa ahora con la fase oscura? Como hemos dicho, la fase oscura va a ocurrir a nivel del estroma. Ya no en los tilacoides, sino que en el estroma. Entonces, ahora vamos a aprovechar los productos que se generaron en la fase lumínica o fotodependiente y también vamos a aprovechar el dióxido de carbono. Entonces, aquí la palabra clave en la fase oscura es la fijación del dióxido de carbono para convertirlo en azúcares a través de una vía metabólica llamada el ciclo de Calvin. Entonces, aquí vemos representado el ciclo de Calvin y nos vamos a dar cuenta que en términos relevantes podríamos decir que hay una enzima clave aquí, que es la ribulosa 1,5-difosfatasa, que ocupa como sustrato a la ribulosa 1,5-difosfato, que es la que va a comenzar a reaccionar con el CO2. Entonces ahí se inicia el proceso de carboxilación. Luego va a venir un proceso de reducción y finalmente uno de regeneración. En general, en la fase oscura, en el ciclo de Calvin, que es lo que vemos acá, ¿qué es lo que se va a ocupar? Se va a ocupar dióxido de carbono, se va a ocupar ATP, se va a ocupar también moléculas de agua y lo que se va a generar son moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se abrevia como G3P. Es importante tener presente que el gliceraldehído 3-fosfato tiene 3 carbonos y por lo tanto, para formar una molécula, una hexosa de 6 carbonos como la glucosa, vamos a necesitar al menos 2 de estas moléculas. Bien, entonces, si vemos el proceso global completo, significa
que para formar las dos moléculas de gliceraldehído que nos van a permitir sintetizar, por ejemplo, hexosas como la glucosa, o aminoácidos o ácido graso, para eso necesitamos entonces, para formar esas dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar 6 moléculas de dióxido de carbono que van a entrar a este ciclo. Vamos a necesitar consumir 18 moléculas de ATP y 12 de NADPH para formar entonces solamente 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Esta vía, que llamamos el ciclo de Calvin, va a ocurrir en el estroma del cloroplasto. ¿Bien? Y acá entonces también nos puede quedar un poco más claro que si, como habíamos señalado con respecto a los peroxisomas, cuando la intensidad lumínica es muy alta y hay grandes presiones parciales de oxígeno en la célula, es posible que estas moléculas de ribulosa difosfato, en vez de reaccionar con el CO2, reaccionen con el oxígeno y por lo tanto, en vez de sintetizar molécula orgánica, este intermediario metabólico sea oxidado. Y al ser oxidado, esto nos va a reducir la producción de estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Bien, eso es entonces con respecto a el cloroplasto y la fotosíntesis. Muchas gracias.